Bienvenidos una vez más a su canal. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte y a activar la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de FinCepro. Para comprender mejor este caso es necesario conocer quiénes son Roberto Matías Gil y Mario Galdames. En cuanto a Matías Gil, se puede decir que fue un prominente líder empresarial, político y deportivo de nuestro país, El Salvador. Presidió el Club Deportivo FAS a mediados de los años 90, llevándolo a verdaderas épocas de esplendor. Además, presidió la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. También fue dirigente de las filas del partido Arena y miembro de las juntas directivas de las sociedades financieras INCEPRO S.A.D.C.B. y FinCepro S.A.D.C.B. Hijo también del empresario Roberto Matías Regalado, considerado uno de los miembros de las 14 familias más poderosas del país, por lo que era una figura habitual en las páginas de los periódicos nacionales. En cuanto a la vida de Mario Galdames, poco se sabe. Este extraño personaje aparece en la vida pública salvadoreña a principios de los años 90, como empleado y director de la firma distribuidora de coches Caribe Motors, una sociedad anónima constituida en septiembre de 1954. En esta época, Roberto Matías Regalado presidía la compañía. 4 años más tarde, quien por mucho tiempo se desempeñó como contador, asumió la gerencia financiera no solo de Caribe, sino también de su afiliada Automotores Salvadoreños, Autosal. Galdames no era en los 90 un iniciado en Autosal. Allí pasó 27 años de su vida hasta ascender al cargo de director financiero en una firma que vendía vehículos Mitsubishi, Ford y Kia. Esta última compañía la presidía Philip Leanek y como vicepresidente se desempeñaba Roberto Matías Regalado. Galdames se extendió también hacia otra empresa vendedora de autos creada en 1952 denominada Automotriz Sabater. En 1988 Mario Galdames sugiere la creación de una financiera para captar fondos, naciendo así Inversiones Seguras Productivas INCEPRO, con el objetivo de generar más liquidez y aliviar la situación financiera de Autosal y Caribe Motors. En 1994 se crea FinCepro como fachada para que INCEPRO pudiera operar. Esto porque FinCepro sí estaba autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero y no así INCEPRO, pues fue creada como una sociedad anónima de capital variable, y en aquel entonces la ley establecía que las financieras debían ser sociedades anónimas de capital fijo, y en este sentido FinCepro sí cumplía con esto. La forma en que ellos operaban era la siguiente: los empleados de FinCepro remitían a los clientes a INCEPRO, prometiéndoles grandes intereses y la seguridad de su capital a los clientes que depositaran. Por aquel entonces, el interés que comúnmente manejaban las entidades financieras era del 4%, e INCEPRO prometía a sus clientes un 6 o un 8%. Desde FinCepro, Matías emitía cheques sin fondo a INCEPRO. Una vez rechazados, eran contabilizados en la cuenta de depósitos de bancos locales a la vista. En el año 1992, Galdames toma el control total de Sabater cuando sus propietarios deciden marcharse del país y vender su empresa. Galdames es quien la compra. Según Galdames, logró hacerse de esta compañía porque FinCepro INCEPRO le financió la compra de Sabater y el capital de trabajo. En su gran mayoría, personas mayores jubiladas se sintieron atraídas por las atractivas tasas de interés sobre depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro y de préstamos de estas financieras. Fueron miles de personas las que confiaron en el buen funcionamiento de estas financieras y pusieron en manos de estas sus ahorros y pensiones de toda una vida. La llegada de Galdames a Sabater provocó ganancias únicamente durante el primer año, es decir, en el año 1992. De allí en adelante, Sabater perdió en los siguientes 5 años por lo menos 48 millones de colones. Incluso en el año 1994 y 1997 perdió 18 millones de colones, es decir, casi 2 millones de colones en tan solo 2 años. En los estados financieros se encontraron 2 rubros que afectaron negativamente la economía de Sabater y que hasta el día de hoy, enfatizo, no se aclara del todo. Uno de ellos muestra contribuciones a instituciones y empleados públicos por 11.7 millones de colones.
El otro rubro sí puede explicarse: intereses pagados a los depositantes por 16.1 millones de colones. Este último sucedió porque desde el conglomerado de empresas que manejaba Galdames también se captó dinero del público a cambio del pago de intereses. El análisis de los resultados de las operaciones de Caribe Motor y Autosal de 1992 a 1997 muestra que por lo menos entre 1996 y 1997 tuvieron cuantiosas pérdidas. Solo en 1997 Caribe Motor perdió 20.2 millones de colones y Autosal 21,7 millones de colones. En 1996 las pérdidas de esas dos compañías sobrepasaban los 8 millones. A eso hay que sumar los 18 millones perdidos en Sabater en el año 1997. Pero aún así, Galdames entregaba dinero a políticos, pagaba periodistas, contrataba economistas, contrataba bienes raíces, adquiría licencias internacionales y financiaba toda suerte de gastos y pérdidas en sus empresas. La gran pregunta aquí era: ¿de dónde sacaba todo este dinero? Finsepro e Insepro le prestaron a la automotriz Sabater y a la arrendadora Sabater 439 millones de colones en muy poco tiempo, pero también Caribe Motor recibió otros 72 millones de colones y Autosal 18 millones de colones, lo que muestra que Galdames llegó a tener en sus manos 529 millones de colones provenientes de Finsepro, Insepro. Esto, sin duda, lo convirtió en el cliente privilegiado de las financieras que manejaba Roberto Matías Gil, quizá el más privilegiado de todos los que pasaron por los pasillos de Finsepro Insepro. En pantalla les estarán apareciendo los nombres de las personas que integraban la directiva de estas empresas. Cabe mencionarles que los controles que existían en aquel momento no fueron suficientes para prevenir lo que a continuación sucedería. ¿Por qué? Porque existió falta de vigilancia preventiva por parte de la superintendencia, falta de coordinación en cuanto a la vigilancia por parte del órgano ejecutivo, entre otros errores más. El día 3 de julio del año 1997 fueron intervenidas las sociedades Finsepro e Insepro por la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto después de que la empresa se declarase en bancarrota sin dar explicaciones lógicas del destino final de todo su capital. Según un informe de la Fiscalía General, se había determinado que el señor Roberto Matías Gil, hijo, y otros miembros de la junta directiva de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública. Mencionarles que inicialmente entre los acusados también estuvo Roberto Matías, padre. Se trataba de una acusación que parecía firme, ya que eran los responsables directos del manejo de los varios millones de colones estafados. Inicialmente se dijo que eran alrededor de 100 millones de colones, pero esta suma ascendió a los 1.500 millones de colones, el equivalente a 171,22 millones de dólares. Según el balance que presentó Insepro en 1997, estos estaban conformados por 51.3 millones de colones en activos, 624.2 millones de colones en pasivos y 574.6 millones de colones en pérdidas acumuladas. Toda esta situación supuso un tremendo caos para los afectados por el fraude, a tal punto que unas 12 víctimas de este fraude fallecieron por enfermedades como depresión e infartos, tras enterarse de la millonaria estafa cometida por los directivos de las financieras. Personas de la tercera edad que confiaron en estas entidades financieras los ahorros de toda una vida, instituciones gubernamentales, iglesias en su mayoría católicas, micro y pequeños empresarios. Este fraude es hasta la fecha el robo más grande cometido en la historia de El Salvador, una estafa histórica sin precedentes a niveles desproporcionales. Al menos 6.000 personas fueron las víctimas de este desfalco. Este caso daría un giro cuando de esta lista únicamente se lleva a juicio al señor Matías Gil y el señor Galdames, sin que se dieran a conocer mayores detalles de los demás miembros de la junta directiva. Esto fue un revuelo mediático a nivel nacional, pues como les mencioné al inicio, Matías Gil pertenecía a una de las familias más adineradas del país. Un hombre respetable por su posición económica y social ahora era acusado de ser el autor intelectual de este fraude masivo, uno de los intocables aparentemente
aparentemente estaba cayendo. Aparentemente, por fin, la ley se aplicaría equitativamente para el rico y para el pobre en nuestro país. Galdames y Matias Hill fueron llevados a prisión y permanecieron allí durante 4 años, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Y en medio de estas investigaciones se descubren que los fondos captados por Incepro eran transferidos a Miami y Nueva York, específicamente a los bancos Intercredit Bank en Miami y Bank Nationality Paris en Nueva York. De estos bancos el dinero era transferido a paraísos fiscales en Islas Vírgenes, Barbados, Islas Montserrat e Islas Caimán. Se denominan paraísos fiscales todos aquellos estados o países donde no existen restricciones o sanciones en cuanto al lavado de dinero. Es decir, las personas pueden llevar este dinero allí y nadie les va a cuestionar si este dinero es lícito o ilícito. Durante esta investigación se encuentran 2 apartamentos a nombre de Mario Galdames ubicados en Miami, Florida, por un valor de $129,500. Además, Galdames y 2 miembros de su familia adquirieron franquicias de la empresa Precision Time en Houston, Texas, por un monto de $75,000. Para el caso de Matias Hill se le descubrió que invirtió al menos en 4 compañías en Estados Unidos por el monto de $500,000 y en el Caribe creó 3 empresas con montos de más de $600,000. También se le encuentra una cuenta en Islas Caimán, lugar también de paraíso fiscal, pero nunca se investiga la relación de este dinero con el caso Incepro. El 7 de junio del año 2001 se lleva a cabo el juicio de este caso y pese a las pruebas existentes presentadas, Roberto Matias Hill y Mario Galdames fueron declarados inocentes de haber defraudado a la economía pública y a los otros miembros de la junta directiva de Incepro, dejando así perpleja a toda una sociedad con un mar de preguntas. Este caso dio paso a diversas hipótesis. La primera habla de los errores y malas decisiones de un buen muchacho cuya ambición lo habría llevado no solo a violar las leyes, sino también a deshonrar a su respetada familia. La segunda sostenía que el caso Matias Hill tenía implicaciones más amplias y que inclusive existían otras personas e instituciones implicadas en el fraude, mismas que ponían en peligro la estabilidad económica del país. Es decir, que Matias Hill no sería un buen muchacho que se habría equivocado, sino que se trataría más bien de un delincuente de alto rango y que no actuaba solo en sus negocios ilícitos. La tercera hipótesis apunta a que dicho fraude se relaciona con otros hechos criminales como el lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Pero lo que resulta más sorprendente es que quienes se dedicaban a estos negocios ilícitos también hacían trabajos de inteligencia, compraban periodistas, financiaban a intelectuales para la elaboración de análisis y trabajos de investigación y canalizaban recursos a determinadas figuras políticas. Este último lo pusieron de manifiesto las pesquisas policiales en torno a Mario Galdames. Uno de los políticos que estuvo en el ojo del huracán en medio de este desfalco fue el entonces presidente Alfredo Cristiani. Recordemos que Matias Hill entonces era dirigente del partido Arena y mucho se habló de la posibilidad de que Alfredo Cristiani pudiese estar involucrado, sobre todo cuando llega el final de su mandato, donde se revela por parte de Hacienda que el expresidente había tenido un incremento de su patrimonio del 167% durante su periodo presidencial. Además, Cristiani y su grupo familiar reportaron un 0% de egresos, es decir, que ni siquiera pagaban su alimentación. Se descubre también que él había creado al menos 16 empresas en paraísos fiscales en el año siguiente a su salida del poder. Recordemos que los paraísos fiscales no indagan de dónde viene el capital. A ellos no les interesa si este dinero se obtuvo de manera lícita o ilícita. Para el caso, el presidente que ingresa tras la salida de Cristiani, siendo Armando Calderón Sol, este hombre, según Hacienda, reporta un crecimiento económico del 11% durante su mandato. Pero esta hipótesis tomaría mucha más fuerza después de que Calderón Sol negara a la Asamblea Legislativa la potestad de levantar el secreto bancario para investigar nuevamente el fraude financiero y reabrir el caso en el que se involucraba a su antecesor, Alfredo Cristiani. Calderón Sol eludió vetar el decreto legislativo al respecto y prefirió, entre comillas, observar algunas de las disposiciones, en especial las que habrían permitido a la Comisión Investigadora de Actividades Financieras de la Asamblea acceder a la información bancaria
reservada. Y así es como este caso se suma a la larga lista de casos de impunidad que existen en nuestro país. Y así es como damos por finalizado el caso de este día, agradeciéndoles como siempre su fiel compañía. Nos vemos en un próximo caso.